buenas tardes, les habla Juan Guillermo Guerrero Méndez, 320-370-0091. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos. Productividad Humana Cuántica se hace presente en el mundo desde Colombia. Vamos a hablar de el sentimiento de culpa, que en últimas todos hemos tenido un sentimiento muy ajeno, bueno, creemos que es ajeno y lo tenemos tan oculto que se expresa en algún momento cuando nosotros estamos viviendo experiencias y nos señalamos como culpables de algún resultado negativo. Hablemos más de resultado negativo porque si es positivo pues no diríamos nada, ¿no? Pero son sentimientos de señalamiento donde creemos que hemos hecho algo muy malo y que no hay nadie en el entorno culpable de ese resultado sino solamente yo. Y buscamos de una u otra manera reparar esa culpabilidad, pero no sabemos cómo. Ya más adelante pues se dirá ese cómo, ¿no? Pero el sentimiento de culpa es un sentimiento que también hay que descubrirlo. ¿Por qué me siento culpable? ¿Por qué siempre yo creo que he hecho las cosas mal? Creo que siempre la embarro, creo que yo meto la pata. Entonces uno no encuentra razones lógicas para decir, pero ¿por qué ese sentimiento? ¿De dónde viene? Entonces, pues ahí es donde nosotros debemos de hacernos como una autoevaluación y encontrar esas posibilidades de respuesta, ¿no? Entonces, hay sentimientos de culpa súper desastrosos y todo lo que es desastre que es, pues negativo, o sea, un sentimiento de culpa súper destructivo. Y yo creo que experimentar eso es una tortura, porque todos los días estaríamos como sintiéndonos mal con los demás, porque yo creo haber hecho o dicho o pensado o actuado o sentido equívocamente y me siento que el otro me está observando, me está viendo y está diciendo tú eres el culpable, ¿cierto? Entonces yo creo que todas las emociones en el ser deben de ser naturales. Por ejemplo, de verdad yo hice algo que no quise hacer y sé que lo hice mal y uno dice no, pues la verdad yo tengo la culpa, y ahí es donde uno evalúa y dice voy a corregir esta acción para mejorar. Ese es un sentimiento de culpa, ¿cómo decir? Óptimo, ¿no? Pero ya que no tengamos explicación del por qué yo me siento culpable de todo, ahí es donde nosotros no nos estamos adaptando a un entorno, sino estamos es volviéndonos más bien unos inadaptados. Porque me culpo tanto, pero tanto me culpo, que eso se convierte en mí como el efecto de una causa que yo no puedo explicar. Y ese efecto es muy doloroso. Casi siempre uno dice, oiga, pero bueno, uno entrevista consultantes, pacientes, amigos, como queramos llamar, y dice yo siento culpable que en mi familia soy la oveja negra y que nadie sale adelante por culpa mía. Y uno dice, pero ¿por qué te sientes la oveja negra? Y dice, yo no sé, pero me causa dolor sentir eso. ¿Por qué? Y le dan las razones. Entonces posiblemente sea una creencia
de mi sentimiento de culpa porque en algún momento me lo inyectaron o escuché y el inconsciente lo tradujo así. O me tildaron de culpable en algún momento de hacer las cosas mal y me señalaron tanto que eso se convirtió en una creencia inconsciente, y esa creencia inconsciente los lleva a uno a una sensación de, pues como de haber agredido. Puede ser una norma, agredir una persona, agredir una creencia, unas normas éticas, un canon o derecho, digámoslo así, una norma muy formal o una norma personal o una norma social, pero es algo que uno dice, yo estoy agrediendo todo, y automáticamente como agredo todo, esto que dije ahorita, pues estoy perjudicando a alguien o a muchos. Sentimiento de culpa es algo muy fuerte. Sentimiento de culpa, uno no tiene razones, uno dice, ¿por qué yo siento esto? Me siento mal papá, me siento mala mamá, me siento un empleado no respondiéndole al jefe, y son señalamientos, ¿no? Muchos señalamientos. Entonces, todo sentimiento de culpa, es posible que creemos que hemos cometido faltas, infracciones, y que esas infracciones tienen una relevancia contra otro, y que esas infracciones yo tengo que pagarlas. Entonces yo soy mal alumno, entonces la paga es que me echen de todos los colegios porque yo soy malo. Yo tengo un sentimiento de culpa que soy mal papá, entonces abandono todos los hijos y no me explico por qué, y aún sin abandonarlos siento que no soy un buen papá o una buena mamá, o siento que no soy, o que no hago bien las cosas, ¿cierto? Entonces, una de las posibilidades para uno poder como enmendar un sentimiento de culpa, hablándolo de una forma muy informal, es que sí tenemos que hacer unos intentos de reparación, o un intentazo de reparar ese sentimiento de culpa, para no sentir que verdad nosotros todo lo hacemos mal y que estamos afectando a otros. Entonces muchas veces hay unos sentimientos de culpa que tienen que ver con ¿qué? Con una moralidad que fue extrema para mí, y que el día en que yo agregué esa moralidad me siento súper culpable. Un ejemplo: mi primera novia es mi esposa. Entonces conseguí mi primera novia, se supone que eso es va a ser mi esposa, es una conciencia muy moralista, y como no me casé, entonces quizá me case segunda vez, me casé por primera vez con otra y no me fue bien, y empezaron a señalarse y decir, eso me pasa por, eso es castigo, un ejemplo, del quien sea, porque yo no fui muy justo con mi primer novia, que era con la que debería de casarme, pero me burlé. Y empezaron a culparse, y no encuentra el porqué de esa culpabilidad, y no hay razones. Entonces ahí es donde toca ir al niño interior, ir allí a la infancia, esa infancia inocente, esa infancia que fue influenciada por una formación quizá muy rígida, esa infancia que fue forjada bajo una educación súper formal, súper mal educada, porque uno cree que es educar, sino súper mal orientada, y eso hace que nosotros tengamos una diferencia individual en el colectivo.
porque siempre nos vamos a golpear, siempre nos vamos a... Pero uno ya viejito así, uno no se da cuenta, o madurito. Pero va uno allá al sentimiento de culpa y uno dice, hijo, pucha, yo encuentro que viene desde esa novia que a mí me metieron en la cabeza que tenía que casarme con ella. Viene de ahí un sentimiento de culpa, y a lo último la conciencia de nosotros generaliza cualquier cosa que estemos haciendo en contra de muchas cánones, y generaliza tanto que ahora mi sentimiento de culpa ya no es por una novia, sino es por todo. Muchas personas están confundiendo una emoción, bueno, esa emoción de sentimiento de culpa con vergüenza. Me siento culpable con la vergüenza, y eso, unidos, hace un daño el tremendo. Se convierte en un malestar, porque ya no estoy bien, mal estoy, bien estoy, bienestar, ya que estos dos, como fusión, digámoslo así, conceptual, como fusión sentimental, se retroalimentan entre los dos. Cuando uno tiene el sentimiento de culpa, siente vergüenza por todo. ¿Por qué? Porque como soy culpable de todo, pues me da pena, entonces me escondo, y me da tanta vergüenza porque me siento señalado, que todo el mundo está diciendo, él siempre la embarra, siempre hace las cosas mal. Entonces, todos estos sentimientos de culpa tienen un contenido muy doloroso, un contenido que hace un daño destructivo en el ser, y unido con la vergüenza, percibimos o nos volvemos más bien hábiles en, ¿cómo decirlo? Nos volvemos hábiles e incapaces en no creer en nosotros, y nos volvemos hábiles en señalarnos. Se vuelve uno hábil en culpable. Entonces yo estoy desayunando y estoy de una vez culpándome de todo. Estoy con unas personas reunido, me siento culpable de todos los resultados de una reunión, de todos los resultados de algo, etcétera, etcétera, porque hay un constante señalamiento, ¿no? Entonces, en esta informalidad de esta charla, que se hace con unos criterios muy bien argumentados, el sentimiento de culpa tiene unos elementos, como decir, la casa, para construir una casa tiene unas bases, ¿cierto? Y uno de los elementos es, el sentimiento de culpa es creado por mí, es una posibilidad, ¿cierto? Por una mala interpretación de una vivencia que no me acuerdo. El sentimiento de culpa, al ser creado por mí, es una verdad, es una realidad, es un invento mío, es un imaginario. Ahora, ¿será que yo me percibo como un ser de una desvalorización tremenda? Que ninguna desvalorización es positiva, ¿cierto? O sea, es muy negativa una desvalorización tan baja, como decir, del bajo astral, que yo pierdo el sentido de la vida y dejo de ser sujeto, y de pronto me cosifico porque no tengo conciencia. Al yo cosificarme, me convierto en una cosa y me trato como una cosa. La estrujo, la señalo, la boto, la volteo, la maltrato, etc. Entonces, ¿hasta dónde
todos esos remordimientos de conciencia, todo ese sentimiento de culpa, todas esas emociones que se acumulan y que son negativas, y todo lo que la misma culpabilidad genera para yo desvalorizarme, y fuera de desvalorizarme, maltratarme. Todos estos elementos son fantasía. Bueno, son fantasía. Porque cuando en terapia ellos reconocen, o uno reconoce, que eso no debería tener tanta relevancia en nosotros? ¿Por qué ese sentimiento de culpa se convierte como en un sello en nosotros, como el sello de la vaca? Hasta donde nosotros tenemos que empezar a purificar en el momento en que reconozcamos el origen de ese sentimiento de culpa, pues para ya no tener remordimientos, ni para tener esos elementos del remordimiento de culpa. Hay unos sentimientos de culpa fuertes y hay unos aceptables. Todo es natural. Hay unos sentimientos de culpa, ¿cómo decir?, naturales, que son sanos y que se manifiestan. Bueno, sanos siempre en cuando no sean un extremo, porque todo extremo es vicioso y todo vicio es destructivo, ¿cierto? Entonces, en este caso de una culpabilidad sana que a veces se manifiesta en nosotros, es, por ejemplo, como yo les decía antes, yo le hice daño a alguien con conciencia de que lo que estaba haciendo era malo, y ahí es donde es sano. ¿Por qué? Porque yo digo, me arrepiento de haber hecho esto, y la próxima vez no lo hago, y ya no hay remordimiento. Esas son cosas que uno hace de niño. Uno a veces le hace la maldad a otro, le hace el daño sin querer, pero se goza el daño. Pero ese sentimiento de culpa, si uno tiene conciencia y lo corrige, es natural, porque no es ningún extremo, es solamente estoy aprendiendo de una mala acción, de algo que me causó gracia, pero no era ninguna gracia, y de ahí, a través de ese perjuicio real que yo me estoy evaluando, porque yo fui el autor de esa mala maña, digámoslo así, de eso que hice y que sé que estaba mal hecho, por causarle mal a alguien. Entonces ahí es donde uno se ajusta por conciencia y empieza a respetar ciertas normas morales, sociales, normas legales, normas de convivencia, etcétera, porque uno se da cuenta que eso no debe hacerse a nadie, pues porque sintió el dolor del otro. Eso es sano. Es sano porque uno se ha equivocado mucho. Por ejemplo, uno es imprudente. Entonces uno en su imprudencia dice, ay, yo lo que dije. Uno dice, ¿no? Ay, lo que yo hice en mi imprudencia, dije esto, y mamá se sintió ofendida. Entonces uno automáticamente se ajusta a una norma, no se autocastiga y cumple esa norma sanamente de la prudencia y se ajusta. Ahora, ¿qué decir de una culpabilidad dañina? La que no es objetiva, es más bien subjetiva, es lo que yo creo. Y uno al crear, pues manifiesta, ¿no? Es mi propia creación, es lo que quizá por mi baja estima empecé yo a censurarme, pensé yo a señalarme, pensé yo a culparme de cosas, y se me convirtió de verdad mi vida en un sentimiento de culpa de todo lo que yo hago. Entonces, como no es objetiva,
ese sentimiento de culpa destructivo, que no justifique ese sentimiento tan maluco. Entonces, este tipo de sentimiento de culpa súper de bajo nivel, de, mejor dicho, donde no hay ni pite de alegría, esto no nos ayuda de ninguna manera a corregir como el sentimiento de culpa sano, ¿no? Porque perdemos la conciencia, porque perdemos el oriente de nosotros mismos, porque no nos adaptamos a ningún medio, porque constantemente estamos señalándonos, y si vamos a un espacio familiar, me hago a un lado porque me siento culpable. Si voy a una reunión porque me toca, pues me hago al lado porque también me siento culpable o me siento señalado, y yo soy el único que me estoy señalando, el único que me estoy culpando, etcétera, etcétera. Entonces, esa culpa, ese sentimiento de culpa destructivo, no nos adapta a mejorar, sino nos vuelve unos desadaptados. El primer sentimiento de culpa, que es el sano, ese nos adapta rápido, porque somos conscientes y decimos, no vuelvo a hacer eso. Pero este nos separa de la adaptación. Por eso es que estas personas al último quedan solas, porque no tienen un mínimo de convivencia normal, digámoslo así, porque se señalan a toda hora. Entonces ahí es donde se convierte en una patología, y de esas patologías de sentimientos de culpa, detrás de eso viene una depresión tremenda. Y recordemos que cuando yo hablé de la autoestima, la autoestima también es un elemento de la depresión. O sea, que a la depresión también la estamos acompañando con un sentimiento de culpa. O sea, que los depresivos tienen mucho sentimiento de culpa de muchas cosas, y tienen una estima muy por debajo de lo normal para sobrevivir en este mundo. Y esto va asociada con alto nivel de perfeccionismo. Entonces, las personas muy perfeccionistas, yo fui de esos. Cuando uno es muy perfeccionista, uno todo lo censura y con nada está contento. Y cuando tiene un hijo o tiene una hija o un alumno, lo jode tanto que lo señala, porque quizá yo fui muy señalado y no lo superé, y todo lo que yo hacía me exigieron tanta perfección que ahora yo soy el Dios y quiero todo perfecto. Y lo más chistoso es que como no lo hago perfecto, quiero que otro lo haga por mí. Y ahí es donde viene también ese perfeccionismo de las personas. Ese perfeccionismo, sumémoslo a los depresivos, que en últimas también está involucrado ahí, ¿no? Entonces, ¿cómo el sentimiento de culpa es saludable o es tóxico? Porque ya vimos que el sentimiento de culpa, de alguna manera, es saludable si es un sentimiento de culpa cuando yo corrijo la norma o me corrijo algo que yo sé que hice mal. O es tóxico cuando yo soy no objetivo, sino soy subjetivo, porque es mi creencia, es mi sentimiento y es mi emoción, y yo me señalo constantemente. Entonces, si el sentimiento de culpa tiene un sentir y tiene una emoción ahí guardada, recordemos algo, que todas las emociones, hablo de todas las emociones, para el universo no son ni buenas ni malas, simplemente son necesarias para vivir una experiencia. Y nosotros conceptualizamos, esto es bueno, esto es malo, ¿cierto?
Pero como estamos en este mundo, y para nosotros poder ayudar a personas que no están en esos niveles de hablando del universo, o hablando del bien o del mal, sino personas normales que ven fútbol, comen, duermen, van al baño, viven una vida intelectual aceptable. Hablemos de estas personas, unas personas muy normales, que es el más del 80%. Las otras ya son los intelectuales, los pensantes, los que de una u otra manera escribimos, los que nos preocupamos por el desarrollo de la sociedad, etcétera, etcétera. Entonces, estas personas pues no dan explicación de por qué un sentimiento de culpa es tóxico, o por qué un sentimiento de culpa es bueno, nada. Simplemente uno está sobreviviendo en este mundo y está adaptándose a todo lo que sucede a diario, ¿no? Entonces, hay una cosa en el sentimiento de culpa, hay cosas que uno siente y ese sentir nos limita. Claro, nos limita porque no nos deja avanzar, ¿cierto? Sentimiento de culpa, le dicen a uno, lave el carro, y uno, ay, yo lo lavo, pero lo voy a hacer mal, ¿cierto? Entonces uno dice, pero como que lo hago, como que no lo hago, y no lo hace. Lo más posible es que no lo haga, ¿no? Porque tiene un calificativo, que todas las acciones tienen un desenlace negativo, y que uno es culpable porque ese resultado va a ser no apto para los demás. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, son procesos mentales. Eso es un proceso mental que ya se grabó como chip, como verdad, y creemos que así siempre va a ser. Entonces, aprendamos de las emociones, de todas las emociones aprendamos. Aún si es de un sentimiento de culpa muy agresivo. Porque cuando uno le reconoce y aprende de esa emoción, uno ya como que se ajusta a la felicidad, ¿cierto? Entonces, creer que todo lo que uno hace es una falta grave, creer que todo lo que yo pienso también es grave, creer que lo que siento no debería sentirlo, pues me perjudica. O sea, el primer perjudicado es uno mismo, porque eso trae un desenlace muy triste en la persona, hasta pierde el sentido de la vida. Pero ayuda para quienes ayudan, no, a nosotros nos ayuda estos perfiles de personas para poder buscar habilidades intelectivas que se puedan transmitir al paciente o al consultante, y ayudarle a reparar ese daño mental que está dañando todo el sistema corporal, aún social. Entonces, si no sucediera eso, nosotros no estaríamos vigilantes de este desarrollo, que es un desarrollo productivo si observamos a los demás. Si nosotros tenemos en cuenta lo que es el carácter y la personalidad, que en algún momento también les digo en la charla de autoestima que hemos desarrollado en la infancia, que hemos desarrollado de niños, pues uno sí puede decir, o puede afirmar, o puede constatar que esos sentimientos se forjan en esas edades, porque es que ahí en esas edades es cuando nosotros estamos adquiriendo conceptos de conciencia o de inconsciencia o de llamada educación, y es mala educación. Pero en esas edades sí estamos forzando nuestra moralidad o conciencia moral. ¿Por qué?
porque somos unas esponjas. Cuando somos muy pequeños somos esponjas. Esponjas donde llega conocimientos. Y si el conocimiento llega tóxico, como por ejemplo el sentimiento de culpabilidad, porque todo conocimiento tiene un sentimiento detrás de eso, o uno siente algo con un conocimiento. Si viene tóxico y en la niñez lo absorbemos, entonces nuestra conciencia moral va a ser así, chueca. Y lo que no está mal o no está bien se convierte en un problema personal. Ese concepto del mal y del bien se convierte en nosotros en un concepto subjetivo más no objetivo, como el que debería de ser en todos, ¿no? Aún sin contar que el bien y el mal es algo que es una conceptualización de nosotros, ¿no? Entonces ahí es donde nosotros ¿de dónde viene ese conocimiento? De los padres, viene de la familia en su historia, viene de los colegios, y las personas que en definitiva nos han formado o mal formado, porque no creo que estemos formados, nos han mal formado en la niñez, y nosotros pues expresamos todo lo que nos mal formaron, que en esa época se llamaba formación, pero que ya cuando uno tiene conciencia dice, uy, a mí me formaron muy mal. Entonces ahí es donde uno dice, si yo quiero salir adelante tengo que aprender a desaprender toda esa malformación, porque yo veo que tengo ataques de ansiedad, tengo sentimientos de culpa fuertes, tengo vergüenza, tengo unas emociones tan destructivas que las adquirí por esa mala formación, por esa mala educación, las interpreté de esa forma, las vivo de esa forma como las interpreté, y estoy jodido. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que empezar a no tener esa culpabilidad mórbida, o sea, enfermiza, donde no hay objetividad, donde por todo nos señalamos, ¿cierto? Donde creemos que cometemos errores, creemos que somos perfectos, creemos en que todo tiene que ser perfecto. Y si nosotros somos objetivos, no como todos, ¿no? Sino como más bien como una conciencia general que es objetiva y no es particular, sino que quiere que todos estemos en una convivencia óptima y emocionalmente estemos bien, activos, y estemos emocionalmente bien equilibrados. Entonces ahí es donde uno dice, tenemos que mejorar, tenemos que no estar a la moda, más bien tenemos que hacer tareas auto renovadoras que nos ayude a salir de este estado, no abarcar tantas cosas que en última resultamos no haciendo nada. Yo fui de esos que hacía de todo pero no terminaba nada, y en algún momento uno se siente incapaz porque como no tiene tiempo y no tiene la capacidad y la habilidad de abarcar todo, ¿cierto? Porque nosotros somos limitados y en 24 horas pues uno no alcanza a hacer todo lo que tiene que hacer. Entonces cuando uno es muy activo se señala como un incapaz. ¿Por qué? Porque como no puede abarcar, que soy músico, no puedo abarcar la música, que soy pintor, no puedo abarcar la pintura, que soy ingeniero, no puedo trabajar, que soy casado, que manejo más encima un camión, que escribo, y así 1001 maravillas que en últimas se convierten no en maravillas, sino se convierten en una carga emocional, y nos culpamos porque nada terminamos. Entonces sí, eso nos hace débiles, esa saturación o sobresaturación de quehaceres
no nos hacen fuertes, por el contrario, me siento más débil y la sobrevivencia del hombre o del humano se vulnera. Y el aprendizaje también, porque se convierte en un tapón de tantas cosas que en últimas confunde todo y no sabe lo que está haciendo. Y se tapona tanto que no hay salida a un sentimiento de culpa y le puede darnos la espalda a la solución de ese sentimiento de culpa porque no ve más allá. Y nuestra evolución, pues en últimas no digamos que se estanca, más bien se retrasa por un momentico o por momenticos, porque estamos congelados en no pensar, sino en salir de tanto pensamiento que no nos deja pensar, y eso se convierte en un malestar, en algo que emocionalmente nos afecta, porque tenemos unas sensaciones que lo que estamos haciendo nadie lo puede hacer sino yo, pero que no puedo tampoco darle la calidad. El sentimiento de culpa es fuerte porque tapona también. Ahora vamos a los depresivos. Ellos por lo general también están muy llenos de actividades y se taponan por tener tanta actividad. Entonces el sentimiento de culpa allá en los depresivos también está, y también está la baja estima, el perfeccionismo y otros elementos que siempre son súper tóxicos para la persona. Entonces, ¿cuándo nosotros nos podemos sentir culpables? Pues tomémonos el tiempo para ver en qué momento nosotros de verdad estamos en esa fila de personas que se señalan. Pero no te preocupes, si no lo puedes hacer hoy, hazlo en otro momento. Pero sí anota por allá en un papelito por qué te sientes culpable en algunos momentos, ¿cierto? ¿Por qué te sientes herido cuando vas a hacer algo y el resultado no es lo que debe de ser, ¿no? ¿O por qué motivo crees que eres culpable de todo lo que estás haciendo? ¿Por qué motivo? Entonces ahí es donde uno sí tiene que estar súper mega vigilante en las acciones, en el sentir y en el pensamiento, aún en las ideas, porque es que eso me toca a mi ser y tiene que ver conmigo, ¿cierto? Muchos, cuando uno ve una persona con sentimientos de culpa, por lo general está siempre viendo al piso también, igual que la autoestima, se tapa la cara como con vergüenza, se aísla, se siente lo más desdichado, etcétera, etcétera. Pero lo que sí no debemos de hacer es culpar a otros por el sentimiento de culpa. Más bien, si yo como persona señalé a alguien y le ayudé a desarrollar un sentimiento de culpa, y yo soy el que tengo ese sentimiento de culpa por esa persona, pues yo qué puedo hacer, perdonarlo, porque es que el problema de él es otro, ¿cierto? Pero para mí ya se me volvió un problema tener sentimiento de culpa. Entonces tendría que cambiar todo un chip y responsabilizarme en el hacer, en el decir, en el pensar, en el creer que yo todo lo que hago es para señalar o para culpar. Entonces ahí es donde ¿cómo decir? Debo de retirar ese constante sentimiento de culpa, esa tensión que me causa
hasta nudos en el cuerpo, donde no hay circulación de ni ideas ni nada, pues debo de abandonarlo. Y ese es un proceso personal respecto a la inteligencia emocional que tanto se habla. Nosotros debemos de ser inteligentes emocionalmente y no crearnos trampas de esos pensamientos y de todas esas disonancias cognitivas que adquirí desde niño, que las creí y que las hice vida, y empezar uno más bien a volver a la realidad. Volviendo a la realidad, dándome cuenta que yo tengo que superar unas cosas para vivir mejor y que no hay culpables, sino que yo tengo que salir ahora de este hueco porque me tocó vivir esas experiencias y traducirlas así en una infancia que yo era más inocente y más ignorante que ahora, o más sabio posiblemente. Pues ahora el problema es mío y me toca a mí empezar un proceso de crecimiento personal para que ese sentimiento de culpa se vaya. Y eso se logra cuando uno empieza a conocerse, cuando uno empieza a reconocerse como un ser importante, como un ser inigualable, como un ser del centro, ¿cierto? Donde yo soy el responsable de tomar la decisión de dejar esos flagelos que aquejan a una raza de humanos. Porque humanidad, creo, de humanos no sino de hombres, porque humanidad creo que no hay. Porque si existiera la humanidad, no tendríamos todos estos problemas comunes como el sentimiento de culpa. Entonces, hay unas personas que vivimos sentimientos de culpa en algún momento o ya no, pero uno dice, ¿cómo identificar si yo tengo sentimientos de culpa? ¿Cómo saber que yo estoy en esa lista negra, si pudiéramos decirlo así, donde yo me culpo o me señalo? Entonces, hay unos elementos. Uno vive con una tensión constante, pero es una tensión emocional, y esa tensión emocional los músculos los tensa y el cuerpo se enferma. Una emoción, recordemos que una emoción es una energía, si pudiéramos decirlo así, que tiene vida y tiene un impacto sobre el organismo. Y el organismo, cuando impacta con una emoción de esas, y si uno está tenso por un sentimiento de culpa, crea unas sustancias químicas como mecanismo de defensa, digámoslo así, de ese sentimiento, que es un invasor sutil, muy pequeño, no es pesado, pero ya se manifiesta y altera todo el funcionamiento del cuerpo, porque esas sustancias químicas que son reacciones y son compuestos allá en el hipotálamo, donde es el laboratorio de nosotros. Entonces ahí es donde nosotros nos damos cuenta que los sentimientos tenemos que cambiarlos. Sentimientos, sentires, los sentires. Frío, ya saben que es frío, lo sienten. Calientes, ya saben, son físicos. Ahora rabia, odio, todo eso tiene un impacto sobre el cuerpo. Y esa tensión que uno tiene emocional, viene el estrés, el S4, el E5, la depresión, viene los estados, ¿cómo se llama? Está la depresión, está el estrés, bueno, ahorita no recuerdo, pero destructivos, y se hacen vida en nosotros, y eso tensa el cuerpo. Y el cuerpo tenso no oxigena. El cuerpo tenso, no hay circulación de sangre, no hay electricidad, y ahí es donde el cuerpo se va para abajo y uno se siente sin ánimos y más culpándose, ¿no? Otro elemento que viene en estas personas que tienen sentimiento de culpa es que hay una angustia desarrollada, ¿no? Una angustia muy seguida,
sea que si hay momentos de no angustia, son momentos de espacio en minutos. Y ese sentir, esa angustia que ya es parte de nosotros, nos controlan. Y automáticamente todo nos molesta. El entorno nos molesta. Y empezamos a sentir una ansiedad, en la que yo decía. Estrés, ansiedad. Estrés, ansiedad, depresión, son de la misma familia. O sea que la angustia y el cuerpo tenso a toda hora pensando en eso, pues eso crea una ansiedad muy tremenda y la autoestima más para abajo. Todo está conectado. Si yo voy a hablar a lo que estoy hablando ahorita, del sentimiento de culpa, tiene que ver con autoestima, tiene que ver con carácter, con personalidad. Otro elemento que es súper dañino en el sentimiento de culpa, que uno se desprecia constantemente. Uno no cree en uno mismo. En vez de decir, oiga, pero tan bueno, estoy gordito, no, estoy flaco. En vez de decir, no, yo puedo con la matemática, a mí no me gusta la matemática. Voy a salir a socializar, no, yo para qué salgo, para que me señalen. Entonces, es una desvalorización muy arraigada, muy profunda, y eso se convierte en el peor enemigo de nosotros, porque cuando nosotros no nos queremos, saliéndonos del tema, puede generar un cáncer. Casi todas las personas que tienen cáncer se desvalorizan en el grado más bajo de lo bajo. Eso es un tics, ¿no? Sentimiento de culpa. ¿Qué otro elemento podemos decir que, pues para yo decir que es que me culpo, ¿no? Se exigen mucho. Se exigen y se exigen. Y cuando no les salen las cosas bien, se señalan. Y quieren controlar todo y controlarse todo lo que uno hace. Rígidos, de 1 a 3 tal cosa, de 4 a 5 tal cosa. Y el día que no pueden cumplir de 4 a 5 la función que tenía que ser, entran en unas crisis. O sea que el perfeccionismo es obsesivo. Y ese sentimiento de perfeccionismo que uno hace que se señale y que diga, tengo culpa porque es que yo no estudié más para el examen, o porque dormí y yo debería haber estudiado más así tenga ojeras. Eso genera frustración, desasosiegos, tristeza, melancolía, miedo. Entonces si nos damos cuenta cómo desde esos cánones sociales mal entendidos nos destruimos. Otro elemento que es importante en el sentimiento de culpa es que tenemos un miedo constante. ¿De qué? De cometer errores. ¿Por qué? O de equivocarnos, ¿no? Porque como nos creemos que somos culpables de todo, y para no sentir la culpabilidad creemos que hacer todo perfecto es el calificativo para no sentirme culpable, entonces cometemos más errores y nos equivocamos más, porque cualquier resultado no vamos a quedar contentos y no conseguimos lo que queremos conseguir y no queremos errar, pero erramos. Entonces cualquier cosa que hagamos la señalamos como un fracaso, y ese fracaso, ese señalamiento de lo hiciste mal, es una autoagresión, y esa autoagresión pues nos llena de pensamientos en la cabeza de una manera súper negativa y no sabemos cómo salir de ese hueco. El sentimiento de culpa, otro elemento importantísimo que tiene, es que queremos que nos aprueben lo que hacemos, que nos aplaudan, porque nos queremos
creemos que somos perfectos en algún momento. Entonces, queremos que nos aprueben, pero no nos aprobamos. Creemos en los demás, pero no creemos en nosotros mismos. Entonces, como que constantemente nos estamos retroalimentando, pero es viendo hacia afuera. ¿Y yo qué? Ahí es donde uno dice, la autoestima también, sentimiento de culpa es como un elemento también de la autoestima, pero muy baja. Y eso es una percepción subjetiva, porque nadie está señalándola, es uno que se quiere o se cree que me señalan, es uno el que se cree que trabaja mal, es uno el que se convence que todos los resultados no son óptimos. Entonces va por caminos tan equívocos que en últimas uno cree que son correctos caminos. O sea, los aprueba y cree que está por un buen camino. Sentimiento de culpa es como un mecanismo de defensa de rechazo. O sea, le tengo tanto miedo a que me rechacen. Pero le temo a que me critiquen, le temo a que sentirme débil, le temo a no tener fuerza y al último no tengo ni fuerza, soy débil, no me doy mi valor, no creo en mí. ¿Cómo podríamos nosotros superar el sentimiento de culpa? Bueno, primero lo que yo diga, sirve y no sirve. ¿Por qué? Porque estamos llenos de teoría. Entonces todo esto se va viviéndolo. Acá uno dice, ¿cuál es la cura para el sentimiento de culpa? O cómo superar esos sentimientos de culpa. Entonces, primero hay que identificar qué es lo que a mí me hace, cuál es el sentimiento de culpa. No, que yo me siento mal estudiante. Ah, bueno, ya por lo menos ya identifico que me juzgo, que soy mal estudiante, que a veces digo no me gusta el estudio sabiendo que quiero estudiar, pero como en el centro de allá, en mi conciencia hay mal estudiante, entonces no estudio. Entonces por lo menos primero identificar ese sentimiento de culpa. Ah, bueno, yo me siento culpable por ser mal estudiante. Y todo lo que tiene que ver con la academia, todo lo que se asocie con eso. Porque al último allá en el inconsciente todo se generaliza. Entonces, ya uno teniendo identificado eso, vamos a empezar a ver, bueno, ¿y qué podemos hacer nosotros para ser buen estudiante? Y empieza uno a pensar, ¿cierto? Y cuando uno piensa, salen emociones. Y si yo pienso que el estudio es fácil y que eso del sentimiento de culpa que soy mal estudiante era una mentira, que me la inyectó un profesor de inglés, por ejemplo, porque me iba mal en inglés, pues automáticamente este pensamiento lo siento, se convierte en una emoción y empiezo a cambiar sin darme cuenta conceptos que están allá. Yo digo allá, no es un lugar, sino que está impregnado en el inconsciente, ¿cierto? Ya cuando nosotros somos capaces de identificar cuál es nuestra debilidad, qué es lo que causa el sentimiento de culpa, ya de una manera muy objetiva, muy global, que no es solo lo que yo creo, sino lo que muchos creemos que es objetivo. Ahí es donde nosotros estaríamos de una u otra manera entendiendo desde la reflexión que esa percepción de sentimiento de culpa posiblemente era una percepción y que no era lo que yo pensaba, era lo que creía. Y automáticamente, como creía es una creencia, pues automáticamente esa creencia yo la puedo ir desplazando, y al desplazar esa creencia el sentimiento de culpa de todo se puede ir. Pero son ejercicios donde no está la televisión, donde no está la gente, donde no hay música, porque es que esos son ejercicios mentales, son ejercicios de conciencia. ¿Qué podríamos hacer más para nosotros para echar afuera el sentimiento de culpa?
expresar a esas personas que de una u otra manera yo las he afectado por mi conducta, ¿cierto? Expresarles mi malestar, que no me gusta de ellas, que me causa culpabilidad. Ustedes me señalan a toda hora, ustedes me dicen que no sirvo para nada, y empezar uno a expresar para que ellos se expresen también, y de una u otra manera haya una retroalimentación que va hacia nosotros mismos y nos ayuda a ser mucho mejor, y esos sentidos se empiezan a cambiar. Pero para que sea más asertivo, tenemos que contar con la colaboración de los demás también. Si ellos no quieren colaborar, pues me toca a mí solito, pero no entender que ellos son enemigos, ¿cierto? Sino que me metieron un chip de culpabilidad que hoy en día no quiero seguir viviendo. Ahí es donde uno tiene que perdonar a estas personas, y perdonarse por haberles creído, y liberarse uno de esas emociones que de una u otra manera hacen parte del sentimiento de culpa. Cuando nosotros perdonamos, le damos una salida emocional, una liberación emocional a la rabia, al miedo a esas personas, al señalamiento, etcétera, porque es como un exorcismo, es una liberación emocional, y eso es saludable. Si no fuera saludable, entonces ¿para qué nosotros perdonamos? ¿Para qué nosotros entendemos que ellos también fueron maltratados y que también están de una manera en malestar, que no están bien, y que ellos también deben de hacer su propio proceso? Cuando nosotros perdonamos, estamos trabajando nuestro interior, ¿cierto? Para mí y para los demás. Y ya pues sería mucho mejor todo lo que se convive. Cuando nosotros tenemos la intención de reparar daños, el sentimiento de culpa se va. Pero daños objetivos, no daños subjetivos de lo que yo creo, no. Daños que yo he causado a otros, aún con mi malestar, aún con mi pendejada, que no es tan pendejada. Cuando nosotros hacemos estos procesos de buena intención, de reparar, tiene que ir acompañada con pensamientos, con sentimientos, con acciones y con palabras, porque las palabras tienen un poder. Entonces uno tiene que volverse como un gurú en el bienestar y en las buenas costumbres y en el bien vivir. Cuando todo esto es coherente, lo que acabo de decir, hay un equilibrio emocional. Y en últimas, ya uno reconoce que cometió errores, que ya no los va a volver a cometer, que va a tener más prudencia, que va a tener más cuidado, que ellos también vivieron lo mismo, cometieron errores, fueron imprudentes, que allá ellos iban a tener más cuidado, pero yo no voy a dejar que esa toxicidad vuelva a mí, ¿cierto? Y me percato de recordar, de retroalimentar y de facilitar a través de la observación que toda esta parte de mi vida, que todo lo que yo soy, con consecuencias negativas de un pasado, ya no puedo vivir con eso negativo, porque afecta a mis emociones, porque yo soy el que pierdo, porque soy el que me muero triste, y que me doy cuenta que mi realidad es limitante si yo la quiero limitar. Y si no la limito, pues me expando en el universo, dejo venir todo el conocimiento y me vuelvo mucho mejor en todo. Y eso me hace humano. Y salgo de ser hombre. El hombre, no hablo de género hombre o mujer, no. El hombre es aquel que es forajido, es tremendo, es tóxico. Cuando uno sale de todo eso, se vuelve humano, se vuelve puro amor. Y cuando uno se da cuenta que el conocimiento es ilimitado y que nosotros accedemos de a pocos a ellos, pues más bien no me agobio, sino recibo ese conocimiento de la manera más elemental para estar bien aquí y el ahora. ¿Sí? Entonces el sentimiento de culpa en ninguna manera es positivo.
Si tú te sientes de una u otra manera culpable o buscamos cómo culpar a otro porque sé que fui culpable y nos señalamos constantemente y culpamos a la vida, culpamos a la suerte, culpamos nuestro pie izquierdo, culpamos nuestra madre, culpamos la fecha de nacimiento, etcétera, porque es que esto es en últimas cuando uno tiene sentimiento de culpa uno inventa culpables. Entonces cuando nosotros estamos en esas y nos hemos sentido culpables verdaderamente de una manera muy enfermiza, de una manera que no trae nada beneficioso, eso automáticamente nos paraliza, porque eso, como está acompañado de muchas emociones, pues lo paraliza a uno. Y casi todos los que tienen sentimiento de culpa se les dificulta socializar, se les dificulta estar activos. ¿Por qué? Porque todo lo que creen que van a hacer va a estar mal, ¿no? Entonces son emociones paralizantes, tan paralizantes que uno se cree constantemente culpable y no actuamos de ninguna forma para solucionar inconvenientes, solucionar cosas que hay que darles un resultado, o hay que darle más bien una acción para un resultado. Entonces cuando uno está en esas, uno solo piensa y piensa, y como se siente señalado a toda hora, y todo lo que sucede me culpo, y todo lo que deberíamos hacer o no debemos de hacer está ahí en nuestra cabeza, si lo hago mal, si lo hago bien. Entonces imagínate cómo sería ese caos existencial en esa persona. ¿Cómo es? El sentimiento de culpa es súper destructivo, y mientras nosotros más pensamos y más pensamos, pues más culpables nos sentimos, y continuamos sin hacer nada, solo quietud limitante. Nos da miedo una acción fuerte para no sentirnos culpables. Entonces este sentimiento es nefasto, es súper negativo, porque perdemos nuestro ser y nuestra esencia, y nos desubicamos en el tiempo, porque ya vivimos en el pasado o vivimos en el presente, y en el pasado, en el futuro y el presente se nos olvida, y no estamos viviendo, no estaríamos viviendo de ninguna manera. Estaríamos solamente en un pasado culpándonos, o en un futuro esperando para no culparnos, pero no tomamos acciones y no sabemos ni qué hacer, ni qué pensar, ni cómo ser productivos. Entonces tenemos que volver al presente, centrarnos en este presente, ¿cierto? Entender que el pasado ya no existe, que el futuro es incierto, pero que sí tenemos que tener proyecciones sin esperar el resultado que nosotros tenemos, sino el resultado que salga lo mejor dentro de lo que nosotros tengamos en acción, en sentimiento y en pensamiento, y que venga lo que tenga que venir, porque es que el sentimiento de culpa es tan limitante que nosotros queremos es que todo se dé como yo quiero, y como soy tan perfeccionista, entonces creemos que tiene que ser como yo quiero que sean las cosas, porque eso supuestamente me hace sentir bien, ¿cierto? Me hace sentir bien. Ya sabemos de dónde viene la culpa en algunos momentos. Uno de los orígenes del sentimiento de culpa es cuando uno como papá se equivoca con los hijos, les dices frases fuertes, destructivas. Yo viví eso, pero no porque lo hicieron conmigo, sino yo lo hice con un hijo, y en esa época era más ignorante, era también perfeccionista, creía que las cosas se hacían como yo debería de hacerlas, y eso no trae ningún resultado positivo. Si yo me culpara, no estaría ahorita transmitiéndoles un mensaje muy de productividad humana cuántica, donde
estaría yo más bien no corrigiendo, sino destruyendo, ¿cierto? Entonces, al yo ser verdugo de una u otra manera, de inyectarle a alguien un sentimiento de culpa fuerte, pues uno se vuelve un educador, un formador, un guía, porque sabe en la experiencia cómo uno hace daño a diario sin darse cuenta, pero uno no saca nada culpándose. Más bien uno debe tomar riendas al asunto, escucharnos, convertirnos en mensaje vivo o en mensajero, como dicen por ahí, en educadores e influir sobre los demás. A largo plazo, claro está, para que mejoren su vida, porque uno sabe de antemano qué tanto daño ha hecho. Hay muchos que le dicen a los hijos, a los profesores, a los alumnos, el tal maestro a los discípulos, dicen a uno, lo mandan a hacer a uno algo y dicen, si no lo haces bien es porque tú no puedes, tú no quieres hacer las cosas bien, y por tu culpa es que siempre aquí estamos mal en esta empresa, por tu culpa, hijo, es que esta familia se fue para abajo. Y eso es mentiras. Ahí es cuando uno, en esa escala de valores que está calificando uno el bien y el mal, la calidad, la no calidad, la perfección, la no perfección, la no perfección, que hacemos las cosas mal o que las hacemos bien, que tú eres bueno o que eres malo, que eres fea o bonito. Esa bipolaridad, que es una escala de valores que rigen la vida de los adultos y que contaminamos a los niños por ser nosotros parte de ese canon malcriado y malinterpretado, pues se convierte en un reflejo en mi comportamiento, y ese reflejo va hacia los demás, hacia los hijos, y en últimas yo me creo el ideal, creando un ideal que no es el ideal. Es decir, estoy creando a alguien más culpable que yo, porque como yo estoy mal formado, ¿cierto? Cojo esas ideas de malformación, las tomo como si fuera lo último en guaracha, lo último en formación, las transmito, y como nunca las evalué y como me culpo porque me hicieron culpar, pues culpo a los demás. Y ahí hay una escala de valores: tú haces las cosas bien, o no, yo hago las cosas bien, tú mal. Y busca uno culpables también para joderlo como fui jodido, y empezamos a crear un malestar. Ya el malestar mío me lo comí, lo adapté, sentimiento de culpa, y me hice daño. Ahora yo quiero dañar a los demás, porque como me siento culpable, ahora tenemos que culpar a otros, igual que como me malformaron, ¿no? Entonces uno sí tiene que ver que el sentimiento de culpa es un problema, es una problemática, es una pregunta para resolver. Entonces uno dice, ¿pero qué hacemos con ella? Pues identificarla, hay que reconocer que uno está mal, y empezar a reflexionar y a corregir para no volver a cometer los mismos errores, para cambiar la conducta, para coger una conducta más adecuada, cada vez más adecuada, que no traiga tanto mal ni para mí ni para los demás. Entonces, ya hablando de nuestra conducta, eso nos hace, eso nos reconstruye, eso muchas veces me hace ver más objetivamente el mundo, me ayuda a regularlo con una buena capacidad de entendimiento, donde la situación la voy a empezar a corregir y las emociones automáticamente se nivelan y se cambian. Y cuando las emociones se nivelan o se cambian, pues el error se va, como el sentimiento de culpa,
porque el sentimiento de culpa podríamos decir que es el resultado de un chip, no, el resultado de una mala formación, mal entendimiento, mala interpretación de algo cultural, algo social o algo religioso que yo entendí inocentemente y otros me reforzaron para yo entenderlo así y me volví un autodestructivo y automáticamente pues destruyo lo que toca. Entonces sí es bueno que nosotros nos evaluemos, nos demos cuenta que no estamos solos, que hay personas que conviven con nosotros y que no pueden ellos chuparse mi contaminación, ¿cierto? Por eso es que tampoco tengo que autorreprocharme o autoacusarme o autoseñalarme, porque eso afecta a los demás. Entonces tenemos que reconocer que mi conducta está equivocada y tengo que cambiarla. Tenemos que aceptar todo lo que provoca mi sentimiento de culpa hacia los demás, porque eso es una proyección, estoy haciendo daño. Al aceptarlo uno empieza a cambiar posiblemente, analizar por qué estoy actuando así, corregir lo máximo mis pensamientos, mis emociones, mis ideas, si hay que pedir perdón, si hay que pedir disculpas, hacerlo, pero cambiando, no es decirlo de boca, sino es cambiando, es la mejor disculpa que podemos hacer y volverme responsable en este crecimiento, el PISI, como es proceso integral para el crecimiento individual. Cuando yo crezco individualmente, automáticamente estoy adquiriendo una madurez psicológica, una madurez emocional, una madurez afectiva, una madurez espiritual, en fin, una madurez, ¿cierto? Y cuando nosotros estamos así, pues eso nos ayuda mucho para entender que los años no pasan en vano. Eso es madurez. No pasan en vano. Entonces ya sabemos que la culpabilidad viene de muchas veces de la infancia, viene de unas estructuras mal fundamentadas sociales, de unas normas que frustran. O sea, la norma sí tiene que existir, pero siempre tiene que estar como en un equilibrio. Esta culpabilidad viene también de todo el público que está al lado mío, de la familia, etcétera, pero yo soy el que en últimas la adquiero. O sea, hay mucha influencia, mucha información volando que me puede hacer crear y creer en un sentimiento de culpa destructivo. Entonces, los sentimientos de culpa en últimas vienen ¿de dónde? Del orden social. Porque si nosotros naciéramos en la selva donde no existen estas normas, nosotros seríamos otros. Y aún uno va y estudia grupos culturales y todos tienen diferente comportamiento, y de pronto el sentimiento de culpa esté arraigado solo en algunas culturas de este mundo, porque están desde niños fomentando el sentimiento de culpa, o en otros casos es porque hemos recibido humillaciones y de ahí es que nosotros nos sentimos culpables por tanta humillación. Sí es seguro que desde que somos niños, desde que somos infantes, el sentimiento de culpa empieza a crecer como una semillita muy pequeña que al último se convierte en un árbol muy grande con unas raíces muy fuertes, y sacarla no es imposible, pero hay que hacer un tratamiento terapéutico con cualquiera de las técnicas, miles de técnicas que existen. Entonces, cuando nosotros tenemos el sentimiento de culpa, que es adquirido por varios factores familiares, personales, culturales, sociales, infinidad de caminos para uno adquirirlo, pues debemos de entender que debemos purificarnos, fomentar
la mejora continua de esa autoayuda. Obligatorio. Por más que yo lea libros o vaya a tratamientos terapéuticos o me digan que debo estar en tratamiento terapéutico o que debo cambiar, yo soy el que tomo la decisión, no los demás. Soy yo el que tengo el poder de Grayskull de no hacerme daño, no autoagredirme y quizá llegar a ser menos agresivo conmigo mismo. Me voy a insultar, ya no me voy a insultar, porque es que el sentimiento de culpa es un insulto, automáticamente uno siempre se señala. Ya no destruye. O sea, el sentimiento de culpa es destructivo. Entonces, si nosotros salimos de lo no destructivo y lo constructivo, pues automáticamente el sentimiento de culpa se pierde. Y el ser biológico como tal se repara. Eso es para llegar a la felicidad, ¿no? O sea que, en últimas, quien toma conciencia se beneficia. Quien reconoce que tiene un sentimiento de culpa fuerte y que se está haciendo daño, es quien logra pues salir a flote de un entender que se hacía daño. Y el sentimiento de culpa solo lo superan las personas que adquieren conocimiento, nuevo conocimiento, que adquieren ese conocimiento, es conciencia renovada y es espiritual, ¿cierto? Por allá Anthony de Melo en algún momento dice que el secreto de la serenidad es cooperar incondicionalmente con lo inevitable. O sea, nosotros sí tenemos que, fue inevitable que tengamos un sentimiento de culpa, porque nuestra niñez fue súper desastrosa. Pues ahora tomémoslo con serenidad y salgamos de ahí, ¿cierto? Porque nosotros en toda nuestra vida vamos a estar experimentando todo tipo de emociones, todo tipo de culpabilidades, todo, pero entonces tenemos que convertir un aura que repele todo lo que hace daño, y si viene desde adentro, que por lo menos desde mi interior salga todo ese sentimiento de culpa y todo lo que no me deja construirme en diferentes situaciones, en diferentes momentos, y que me quita el bienestar. Y no podemos llegar a estar culpándonos constantemente por algo destructivo que me quita la vida, que me quita las ganas de sentir esta belleza de experiencia. Y tenemos que empezar a cambiar todo: nuestro lenguaje, nuestro pensamiento, nuestra acción, nuestro sentir, si queremos llegar a un alto grado de grandeza, ¿cierto? Entonces uno dice, pero ¿cómo podríamos aumentar el sentimiento de culpa? ¿Cómo deberíamos más bien de disminuir el sentimiento de culpa? Pues para disminuirlo, solo autorreconocernos, empezar un proceso de reflexión, que nosotros somos valiosos en la vida, que no somos nuestros verdugos, ni nadie es verdugo, sino que nosotros debemos de cuidar este templo, que debemos de cuidar todo, hacer limpieza constante, tenemos que alimentarnos emocionalmente, alimentarnos de conocimiento muy agradable, para que los sentimientos empiecen a cambiar. Y el sentimiento de culpa, que es un sentimiento de culpa, se esfume. Entonces, tenemos que afrontar todo eso, tenemos que entender que nos estamos equivocando, no tenemos que reprocharnos en nada. ¿Qué podríamos nosotros aprender de un sentimiento de culpa que nos hizo daño en algún momento? ¿Qué tendríamos que aprender? Pues tendríamos que aprender que hay que sentir, si vamos a sentir esa sensación, sintámosla, pero esa sensación tenemos que llevarla a la reflexión. ¿Qué es lo que está provocando esa sensación? ¿Qué es lo que está haciendo para mal en mi organismo, en mi ser, en los demás? Entonces hay que nosotros sí tener como un grado de conciencia
donde nos damos la importancia de aprender de esta sensación, comprenderla, ¿cierto? Y enfocarnos en que eso que está ahí nos vulnera el bienestar, nos vulnera la vida y nos quita nuestro calificativo de ser, porque dejamos de ser, que no es esencia de nosotros. El sentimiento de culpa no es ninguna esencia. Eso es porque el pensamiento energía nos desvió y nos hizo sentir eso. Entonces, ya ese conflicto interno, si nosotros lo superamos, cambiando muchas cosas de nuestra vida, muchas creencias, muchas emociones, y reconocemos que eso no es de nosotros, pues automáticamente podemos tener una vida óptima, más plena, agradable y emocionalmente aceptable. Se despide Juan Guillermo Guerrero Méndez, 320-370-0091. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos. Productividad Humana Cuántica se hace presente en el mundo desde Colombia. Muchas gracias. Pásenla muy bien.